especial. Y nos encontramos precisamente en el capítulo 16 del Evangelio de Mateo. Acompáñame allá al capítulo 16. La última parte, estaremos hoy desde el verso 21. Desde el versículo 21 estaremos estudiando, observando juntos. Y bueno, precisamente para dar un poquito de contexto, nos encontramos en este momento en Cesarea de Filipo. ¿Sí? Un lugar es interesante que suceden varias cosas ahí, es donde Jesús le pregunta a sus discípulos que quién es, dice la gente que es él, ¿sí? Y bueno, le contestan, unos dicen que eres Elías, otros dicen que Juan el Bautista, que bueno. Sin embargo, la pregunta importante es la que Jesús le hace a sus discípulos, bueno, ¿y ustedes qué? Y bueno, yo creo que el Señor nos hablaba ese día que estudiamos ese pasaje, nos hablaba a nosotros, ¿quiénes creemos nosotros que es Jesús? Porque seguramente muchos en el transcurrir de la historia piensan que Jesús ha sido una persona muy importante, una persona de influencia, un líder social importante, una persona que amaba mucho a las personas, a las otras personas, pero la clave está en esa respuesta de Pedro, ¿cierto? Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Y quién es Jesús para cada uno de nosotros? ¿Sí? Y fue muy, muy interesante y siempre lo digo, esto va a ir quedando consignado en nuestro canal de YouTube. Vaya, échese una pasadita y ahí se están subiendo todas las enseñanzas de este Evangelio de Mateo, capítulo a capítulo y verso a verso. Ahora, he titulado el bosquejito, me hice un bosquejito y hoy voy a tratar, siempre le digo a Faisal esto, ¿no? Hoy voy a tratar de ir pegadito a mi bosquejo. Vamos a ver si la logro, hoy sí. He titulado el bosquejo, la enseñanza, la palabra, el estudio del día de hoy, de la siguiente manera. Cuando seguir a Cristo cuesta más que ganarlo todo. Otra vez. Cuando seguir a Cristo cuesta más que ganarlo todo. Entonces, vamos a estar leyendo desde el verso 21 hasta el verso 28. Síganme por favor en el capítulo 16. Lo tenemos todos, leemos, oramos y nos adentramos en esto. Estuvimos explicando también un poquito en ese estudio de este pasaje, cuando tuvimos la oportunidad de estudiar el capítulo 16, hablando un poquito de esto de que Jesús le decía a Pedro de que sobre esta roca edificaré la iglesia. Fue muy interesante las cosas que aprendimos de eso, por eso es bueno que vayan al canal de YouTube y revisemos todas esas cositas y de esta forma tenemos más contexto de lo que estamos estudiando el día de hoy. Pero lo mencionaba también porque Jesús habla de que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, ¿sí? Y eso es interesante porque es la manera tan didáctica y pedagógica del Señor Jesús para enseñar, es increíble, el maestro de maestros. En el lugar en el que ellos se encuentran en ese momento, en el Monte Hermón, en la base había un lugar que se llamaban, y que ellos le llamaban las puertas del Hades, porque era un lugar de cuevas donde llegaban leprosos y personas endemoniadas a refugiarse ahí. En ese lugar es que Jesús hace esa mención de las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Eso es muy interesante porque muestra la forma de cómo Jesús enseñaba a sus discípulos. En cierta forma es una metáfora de lo que está hablando, o sea, que ni a un lugar como este en el que estamos, como ese, prevalecerá contra la iglesia. ¿Vale? Es interesante todo eso para dar contexto mientras usted encontraba el pasaje. ¿Ya lo tenemos? Dice así, vamos a leer todos juntos. Yo voy a estar leyendo Reina Valera, desde el verso 21. Y si tiene un título ahí, en la mía dice Jesús anuncia su muerte. Esto también es interesante, súper importante, porque lo que sucede antes, ¿cierto? Esa confesión de Pedro, al parecer los discípulos ya están entendiendo un poco de quién es Jesús, el Hijo de Dios, ¿vale? Porque eso también lo hemos venido estudiando, tal vez no era muy claro para ellos hasta este punto, ¿sí? Entonces, después de esa confesión y de ese fundamento sobre el cual se va a edificar la iglesia, que Jesús es el Señor, el Hijo de Dios, ahora Jesús acá va a anunciar su muerte. Eso es importante. Verso 21, dice así, leemos hasta el verso 28. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho, de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto, y resucitar al tercer día. Entonces Pedrito, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca.
Verso 23. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Verso 26. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Y el verso 28, que es súper interesante. Hay tanta controversia alrededor de este verso 28. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí, está hablando el Señor a sus discípulos, que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. ¡Ay, Dios! Oremos. Mi buen Dios que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por tu maravillosa palabra, que podemos abrir las Escrituras el día de hoy sin ningún problema, oposición, persecución. Algunos hoy, en este momento, en este instante, y viendo noticias y viendo cosas, hoy muchos no tienen ese privilegio, Señor. Gracias por permitirnos abrir las Escrituras, Señor, y escuchar tu voz a través de ellas, y ser edificados, Señor, y aprender. Gracias, Señor. Permítenos ver en tu palabra ahora las maravillas de tu ley, contemplando tu gloria, Señor, como en un espejo. Sigamos siendo transformados conforme a tu imagen, como por tu Espíritu. Oramos en el nombre de Jesús y todos decimos amén, amén. Entonces, familia, seguimos en nuestro estudio del Evangelio de Mateo. Llegamos a uno de los momentos más decisivos, hablando del discipulado, porque también vemos que Mateo se ha encargado de hablarnos mucho de cómo Jesús hablaba con sus discípulos, les enseñaba, iba allá, del discipulado. Mateo nos ha hablado mucho de eso. Y venimos de una escena gloriosa. Pedro confiesa con poder espiritual, porque fue algo que le fue revelado, ¿cierto? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y el Señor lo llama como bienaventurado eres Pedro, ¿cierto? Al parecer, por fin alguien ya está entendiendo quién es Jesús realmente, ¿vale? Pero lo que viene después es una de las transiciones más sorprendentes de toda la narrativa. Miren, aquel que habló inspirado, al parecer, por el Padre, ¿sí? En pocos minutos, de unos versos a otros versos, ahora se convierte, wow, se convierte en alguien que, pues, obviamente piensa con lógica humana. O sea, ya pasamos de esa revelación, eso que le fue revelado por el Padre, ahora piensa con lógica humana. Pedro acaba de recibir una revelación unos versos antes, pero todavía no entiende el camino y lo que significa y lo que representa realmente esa revelación. El Cristo que, wow, esto es tremendo, el Cristo que confesó no es el Cristo que imaginaba. Tremendo. Y es justo allí donde muchos de nosotros también tropezamos en muchas ocasiones. Creemos en Cristo, pero queremos seguir a Cristo, queremos seguir al Cristo que nosotros diseñamos en nuestra mente, al Cristo que nosotros hemos imaginado, y no al Cristo, no al Señor, no al Dios de la Escritura. Y esto es tremendo, porque esto lo podemos ver en muchos campos de la iglesia, desde el ámbito de la adoración o de la música, por ejemplo. Nos hemos acostumbrado a adorar, y hablando de adorar de este momento de 20, 25 minutos que se toman en la iglesia para cantar y todo eso, hablando específicamente de eso, nosotros sabemos que el término de adoración va mucho más allá de eso, ¿cierto? Que es una vida misma rendida al Señor. Pero nos hemos acostumbrado a adorar a Dios, pero es al Dios que imaginamos, ¿sí? A un Dios que nosotros creemos, y entonces ponemos formas, inventamos formas, ¿cierto? Entonces es de esta forma, con estos sonidos, con estos géneros musicales, de esta forma, diciendo estas palabras, haciendo eso. Hemos creado como una forma de adoración de acuerdo a nuestra forma de pensar, ¿sí? A cómo imaginamos a Dios. Pero si queremos adorarle a Dios realmente, si queremos vivir para Él, ya extrapolando el término de adoración a la vida misma, pues tenemos que conocerle y tenemos que saber cómo es que Él quiere ser adorado, ¿cierto? No tiene sentido
adorar a Dios a mi manera. Si yo quiero adorarle a Él realmente, tengo que conocerle a través de la Escritura, conocer al Dios de la Escritura y de esta forma entender cómo es que Él desea ser adorado por mí. ¿Vale? Es interesante y bueno, no podía dejar pasar eso he estado en la iglesia desde hace muchos años y siempre estuve inmerso en todo el tema de la música, de la adoración y he visto mucho eso, que realmente inventamos formas, pero no vamos a la palabra de Dios. Y si queremos adorarle a Él, pues tenemos que saber cómo Él quiere ser adorado. Ahora, el verso 21, desde entonces, dice, comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho, y ser muerto, y resucitar al tercer día. Esta frase, le era necesario. A veces leemos, ¿no? Y dejamos pasar esas cosas tan importantes. Le era necesario. Mira, muestra que la cruz no fue sencillamente y simplemente una tragedia y ya, sino era una agenda divina. Le era necesario, era parte de un plan. Ese verbo que habla de le era necesario indica algo indispensable, inevitable dentro del plan soberano del Padre, del Creador. Ahora, esto me encanta. Jesús no camina hacia Jerusalén, porque a veces lo pensamos así, como víctima de los hombres. O sea, sí, sabemos que le matamos, ¿sí? Que el ser humano, todo lo que le hizo, ¿cierto? Pero al final, ojo, al final es Él quien se dio por nosotros. ¿Sí? Y eso cambia mucho la perspectiva, ¿no? No es que nosotros matamos a Jesús, no es que mataron a Jesús, no. Le mataron, pero ojo, Él se entregó. ¿Sí? Y me parece súper importante, eso cambia la perspectiva. A veces creemos que tenemos como ese poder, ¿no? De convencer, de matar a Dios. No, es Él dándose, fue Él el que se dio voluntariamente por nosotros. Jesús no camina hacia Jerusalén como víctima de los hombres, sino como un siervo obediente que cumple el propósito eterno de Dios. Isaías 53, usted lo puede buscar más adelante. Ahora, esto rompe por completo los esquemas de los discípulos. Ir a Jerusalén, padecer y ser muerto y resucitar. O sea, realmente ese Dios, ese Hijo de Dios, ese Cristo del que habló Pedro unos versos atrás, todavía no está claro en su mente. Como que es raro, ¿sí? Este Mesías que ellos esperaban era más bien un Mesías político, más bien un libertador nacional, no un siervo doliente, no alguien que padece, ¿sí? O como dirían mis estudiantes de prejardín, padece Superman. No, que padece. Ellos esperaban un Mesías que padece Superman. No, un Mesías que padece. Eso es tremendo. Y claro, eso de alguna forma no hacía match con el Mesías que ellos estaban esperando. ¿Vale? Sus expectativas era el Cristo, el Dios, que nos saque del yugo de Roma, que nos saque del problema, ¿cierto? Y no el Cristo que cargaría nuestro pecado en la cruz del Calvario. ¿Vale? Hoy no somos tan diferentes a los discípulos. Queremos seguir a un Dios que nos da éxito, paz, confort, pero no siempre al Dios que nos confronta, ¿sí? Aquel Dios que nos llama al arrepentimiento, aquel Dios que, como vamos a ver unos versos más adelante, nos pide cargar la cruz. ¿Vale? Queremos un Jesús que respalde nuestros planes, no un Jesús que nos pida que renunciemos a ellos. ¿Sí? Eso es brutal. Queremos un Jesús que respalde nuestros planes, pero no un Jesús que nos pida que renunciemos a ellos. Y de esto hemos hablado mucho aquí en Semilla. A veces nuestras agendas son más importantes, ¿no? La agenda de Dios es la más importante. Abracemos la agenda de Dios, el propósito de Dios, lo que Él nos ha pedido, lo que Él busca, lo que Él pide de nosotros. Renunciando a veces hasta nuestros sueños, ¿sí? Para tomar los sueños de Dios. Y siempre digo esto, al final salimos ganando. Al final ganamos. Ojo, muchos quieren el poder de la resurrección, pero no el costo del Gólgota. Y Jesús con firmeza empieza a enseñar que no hay gloria sin cruz. ¿Sí? No hay gloria sin cruz. ¿Cómo es? Sin sacrificio no hay victoria. Exactamente eso. Ahora, versos 22 y 23. Vamos avanzando. Dice que Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor,
ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pedro lo toma aparte, parece un acto como de cariño, ¿cierto? Dice, no. Ojo, el texto dice que reconvenirle, esta palabra reconvenirle, miren, es el mismo verso que se usa cuando Jesús reprende demonios o le habla a los vientos para que se calmen. ¡Wow! O sea, Pedro intenta reprender al maestro, porque aún no concibe un Mesías que sufra. Tremendo. Y esto es lo que pasa cuando amamos a Jesús, porque yo creo que obviamente Pedro amaba a Jesús, y en cierta forma había algo lindo en Pedro de Señor, no te pase esto, ¿vale? Sin embargo, bueno, vamos a ver más adelante también la respuesta de Jesús, de dónde a veces vienen esas cosas. Y hago un paréntesis, aquí es interesante, porque miren, en esto del pastorado, me he encontrado en muchas ocasiones con personas que caminan con uno, caminan contigo, cuando tú les dices que bien, todo está bien. Pero en el momento en que tú dices, no, espérame, realmente, ¿cierto, amor? Estás viviendo, tú tienes fe, yo veo que tienes fe y que crees en Dios, pero estás viviendo conforme a eso que crees. Me parece que no. Ojo. Y ya, en ese momento, entonces ya dejan de caminar contigo. ¿Sí? Entonces, vemos aquí seguramente una buena intención de Pedro al comienzo, superficial, en una emoción superficial de decirle a Jesús, no, que esto no te va a pasar, no, ¿cómo vas a dejar que eso te pase? Pero a veces esa no es la mejor opción. Esos pañitos no son lo que Dios nos pide que pongamos, ¿cierto? Sino la verdad del Evangelio. Ahora, eso es interesante. Miren, Pedro definitivamente no es un incrédulo, ¿cierto? Pedro cree en Jesús, pero está tratando de proteger a Jesús de la voluntad de Dios. Eso es tremendo. Y Jesús le responde con mucha dureza, pero es una dureza necesaria. Quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo. ¿Por qué? Porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Esto es interesante porque muchos hablan aquí de que realmente Jesús no es que llame a Satanás a Pedro como tal, sino que de alguna forma Pedro estaba siendo influenciado, ¿sí?, por el enemigo en ese momento, ¿sí? Entonces Jesús está hablándole también al enemigo. Muchos comentan eso, algunos comentan eso. Y eso es interesante. Tampoco le habla así a Pedro porque Pedro esté poseído, ¿sí? Sino porque en ese momento, miren lo que está pasando. De alguna forma se está repitiendo la misma tentación que ya el diablo le había ofrecido a Jesús antes. ¿Recuerdan? Tomar la gloria, pero sin la cruz. ¿Vale? Eso es importante, me parece muy, muy tremendo resaltarlo. Y de alguna forma, entonces Pedro se está interponiendo entre los planes de Dios. ¿Vale? Eso es interesante. Ahora, ¿a qué voy con esto? A veces nosotros también queremos un evangelio así, sin la cruz. ¿Sí? Un evangelio sin cruz. Queremos salvación, pero sin arrepentimiento. Discipulado sin costo. El discipulado nos cuesta. Bendición sin obediencia. Pero Jesús confronta esa mentalidad. No se puede tener una corona sin la cruz. Miren, hoy en las iglesias muchos oran y dicen, Señor, úsame. Pero cuando Dios responde con pruebas, con incomodidad o con procesos, retroceden diciendo, esto no puede ser de Dios. Sin embargo, muchas veces el sufrimiento no es ausencia de Dios, sino la evidencia de que Él está formando a Cristo en ti. ¿Les ha pasado que a veces las personas cuando tienen problemas o tienen dificultades, a veces las tildamos que pueden estar lejos de Dios? Sí, puede ser consecuencia de su desobediencia, pero en muchas ocasiones el sufrimiento no es ausencia de Dios, sino evidencia de que Él está formando a Cristo en nosotros. La cruz era necesaria, era una cita, una agenda divina que tenía nuestro Señor. Y eso es importante, miren, recuerdo un ejemplo, eso se lo escuché al pastor Raúl Garduño, el pastor de Semilla en Tijuana, que hablaba de una iglesia que se estaba formando, una iglesia pequeña que estaba formándose, y estaban pensando qué nombre o qué eslogan ponerle a la iglesia. Y decía,
Bueno, ya lo tenemos. Dice, nosotros predicamos a Jesús crucificado. Ese es el eslogan que queremos, ¿sí? En la cruz, obviamente que resucitó y todo eso. Pasaron los años y entonces volvieron a hablar un poco del eslogan y decían, no, pero es que eso de Jesús crucificado, eso de la sangre, la cruz, eso es como que el dolor, como que eso la gente no conecta a la gente con eso. Quitémosle el crucificado. Entonces, listo, el nuevo eslogan para este año es, nosotros predicamos a Jesús. ¿Sí? Pasaron unos años, se vuelven a reunir y dicen, no, pero Jesús, sí, pero es que mira que hoy en día se puede hablar de otras cosas, de motivar un poco a las personas, de, no sé, los problemas, los 5 tips para ser exitosos y todo esto, ¿sí? Entonces, creo que la gente puede conectar más con eso. Y entonces empezaron y dijeron, bueno, listo, dejémoslo solo, nosotros predicamos. Y así sucesivamente hasta que un día se volvieron a reunir y simplemente el eslogan fue nosotros. Al final todo se trata de Él. Estamos aquí por Él. Todo es por Él, por su bondad, por su amor, por su misericordia, porque Él decidió ir a la cruz por ti y por mí. No le matamos. Él se entregó por ti y por mí, lo que me hace ver aún más extraordinario el Dios que tengo. ¿Sí? No fue que le maté. ¿Sí? Es más, no fue ni que hoy le encontré, Él me encontró. ¿Sí? Él se entregó y hoy me encontró. Es hermoso nuestro Señor, es maravilloso. O sea, vale la pena gastarse para Él. Somos deudores de Él. Dios es bueno. Ahora, continuamos. Continuamos porque se está poniendo bueno, mejor. Ahora dice, verso 24 y 26. Bueno, no, antes de eso, verso 23, antes de eso, porque me gustaría hablar y aclarar un poquito cosas que hay, que se comentan alrededor de este pasaje cuando dice que Jesús, bajo lo que es paréntesis, otro paréntesis, Jesús exaltó públicamente a Pedro, ¿cierto? Cuando le dijo, wow, bienaventurado eres Pedro, no te lo reveló sangre y carne, ¿cierto? Y al parecer, algunos enseñan esto, que cuendo Jesús reprende a Pedro acá y le dice, apártate de mí, Satanás, pareciera que lo hace como en privado. Y bueno, hay un principio ahí que obviamente eso es bonito, que haya una exaltación en público, pero una reprensión en privado. Eso es bonito, suena muy romántico, pero al parecer lo que el pasaje nos dice cuando usa esta palabra, pero pero Jesús volviéndose, ese volviéndose muestra que cuando Jesús le dice a Pedro, aparte de mí, de Satanás, que me eres tropiezo, no lo hace ya aquí a solas con Pedro, sino ese volviéndose ya fue más junto con los discípulos. Y esto es interesante y es importante que Jesús haga esto, no de una forma tan privada, porque es que esto es un principio universal lo que está pasando aquí. ¿Sí? Yo debo ir a la cruz. O sea, es el evangelio que hoy tenemos, el evangelio que hoy predicamos y enseñamos, depende de lo que está pasando en ese momento ahí, de alguna forma, ¿no? Porque al final todo es parte de un plan divino. Pero me estoy haciendo entender, ¿sí? O sea, era importante para Jesús dejar claro que tenía que ir a la cruz, ¿sí? O sea, pilas con el Mesías que tienes en tu cabeza, yo tengo que ir a la cruz, ¿sí? No se enfoquen en las cosas de los hombres, pongan sus ojos en las cosas de Dios. Jesús les está diciendo eso. Y es brutal porque ahora Jesús se va a poner aún más profundo, porque entonces ahora va a decir, yo voy a ir a la cruz, pero ojo, porque si tú quieres ser mi discípulo, y ya vamos a ir allá. Verso 24 y 26. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, o sea, ojo, no solamente tengo que ir a la cruz yo, ojo. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Aquí está el giro más radical de la narrativa de este pasaje. Jesús no solo anuncia su cruz, ahora invita a los suyos a cargar la suya propia. Brutal. No basta con admirar a Cristo, hay que seguirle hasta el Gólgota, hasta la muerte del yo. ¿Sí? Eso no se trata de la mejor versión de nosotros, eso se trata de morir nosotros.
¿sí? La mejor versión de nosotros viene cuando morimos y Él es formado en nosotros. Nosotros menguamos para que Él crezca. Negarse a sí mismo, ojo, esto es importante, no es despreciarse a uno mismo, ¿vale? Es destronarnos, bajarnos del trono que hay en nuestro corazón. Fermín Cuarto lo explica de esta forma. Nuestro corazón es como si hubiera un trono en nuestro corazón, ¿sí? ¿Quién está sentado ahí? ¿Está sentado tú? ¿Está sentado Dios? ¿Quién está sentado ahí? Importante. Es reconocer que ya no soy yo el centro, sino que mi vida no me pertenece, sino que le pertenece a Dios. El discipulado empieza cuando dejo de pedirle a Dios que se una a mi historia y empiezo yo a unirme a la historia de Dios, a sus planes, a sus propósitos. Miren, John MacArthur dice, negarse a sí mismo no significa tener una baja autoestima o despreciarse, sino renunciar por completo al control de la propia vida y someterla al señorío de Cristo. No se trata de odiarse a uno mismo, sino de rendirse. Eso es importante hacer esa aclaración, ¿vale? No es que te estén abusando de ti y todavía te digan, no, pues usted tiene que morir a usted mismo. No se trata de eso, ¿vale? Porque en algunos lugares se promueve ese, que el morir a ti mismo es eso, que están abusando de ti y tú tienes que permitirlo. No, para nada. De eso no se trata. El Señor no está hablando de eso aquí. Craig Kinner dice, el llamado de Jesús es radical porque implica un abandono voluntario y constante, ojo, de los intereses personales en favor de la obediencia a Cristo. La obediencia a Cristo, a su palabra. ¿Vale? Por eso es importante y siempre lo resaltamos aquí en Semilla. No se quede sencillamente con lo que hablamos aquí. Mire, el primer derecho que usted tiene como discípulo de Jesús es ir a su Biblia. Es importante eso. En muchos lugares a veces promueven eso. O sea, que usted no lea la Biblia, sino simplemente quédese con lo que decimos aquí y ya. No estudie, no, vaya, estudie, medítela, léala, coméntela con otras personas. ¿Vale? Y venimos y charlamos y la comentamos nosotros. Y si algún día no estamos de acuerdo, pues ¿qué? Pues sentémonos y estudiamos. No hay problema. Yo creo que esa madurez, eso viene con el tiempo también, ¿no? Esa madurez espiritual de decir, de pronto no, en algo no estemos de acuerdo. Pero miremos el texto, estudiemos juntos, leámosla juntos. ¿Por qué no? No tienen que estar, o sea, no somos robots acá, ¿sí? Sin conciencia, que simplemente hacen lo que se dice aquí, ya no. Si yo hiciera eso, estaría promoviendo algo terrible y es quitándoles el derecho a ustedes de ir a la palabra de Dios, de ir a la Biblia, ¿vale? Por eso es esencial para nuestras vidas. Entonces, este negarse, volviendo al pasaje, no es una emoción, sino una decisión diaria de lealtad a Jesús. Y este último me gustó muchísimo, hablando del negarse a sí mismo, como para que lo entendamos un poco más. C.S. Lewis dice, la verdadera humildad no es pensar menos de ti, ojo, no es pensar menos de ti, sino pensar menos en ti. Otra vez, la verdadera humildad de la que me está hablando aquí este pasaje, del negarse a uno mismo, no es pensar menos de mí, sino menos en mí. ¿Sí? ¿Está claro? Negarse es liberar el corazón de la obsesión por el yo, por mí, para que Cristo pueda ocupar su lugar legítimo, el primer lugar en el corazón del hombre. Miren, ustedes saben que yo enseño música, ¿no? A chiquitos, a bebés. A principio de año, Carlos está con los chiquitos y Carlos también es profe. Yo tengo estudiantes, les enseño música a chicos de 3 años, música a niños de 3 años, 3, 4, 5 y 6 años. Esa es mi carga este año. Es brutal porque los niños empiezan, primero afinan y luego aprenden a hablar. Primero aprenden a cantar y luego aprenden a hablar. Mañana tenemos un show de eso, tenemos una muestra de va a estar bien bonito. Ha sido mucho trabajo, pero va a estar bien bonito. ¿Pero a qué voy con esto? El pastor se distrae, man. Es que me emociono. Recuerdo cuando los chicos, sobre todo los más chiquitos, los bebés, llegan al colegio, ¿no?
Su primer día, su primera semana de clase, los bebés, los niños de 3 años. La primera tarea de los profesores es enseñarle a los chiquitos que el mundo no gira alrededor de cada uno de ellos. Porque cada bebé de 3 años llega al colegio pensando que el mundo gira alrededor de él. ¿Sí? Y es normal, es natural, ¿cierto? Es natural, son bebés de 3 años que en casita obviamente están saliendo de la etapa de bebés y en casita todo es ellos, ellos y ellos. Pero imagínense 28 así pensando que cada uno es el centro del universo. ¿Sí? ¿Para qué pongo este ejemplo? Porque a veces hay adultos así también. ¿Sí? Esto no se trata de nosotros, se trata del Señor. Negarse a sí mismo puede significar dejar una relación que sabes que no honra a Dios. Puede ser rechazar una oportunidad que te da éxito aquí terrenal, pero te aleja de tu fe. Puede ser perdonar cuando todo dentro de ti grita venganza. Eso es negarse a uno mismo. Cada vez que el yo muere, Cristo es edificado, vive más en nosotros. Verso 25, vamos avanzando. ¿Qué hora es? Ok, tenemos hasta las 3 de la tarde hoy. No, ya voy terminando. Primero ya voy terminando. Me faltan 2, ya voy terminando. Dice el verso 25, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. El reino de Dios es un reino de paradojas. Perder es ganar. Morir es vivir. Rendirse es conquistar. Jesús está redefiniendo lo que significa vivir. Y hace, ¿qué? Un poquito más de un año, Faisal nos compartía una enseñanza y me acuerdo del título. Me acuerdo del título porque soy futbolero, ¿no? Es que recuerdan la selección por allá del 90, los que habían nacido, ¿no? La selección del 90, el técnico hablaba de que perder es ganar un poco. Recuerdo que esa enseñanza que Faisal nos compartía, él decía, perder, no es, ¿cómo es? Perder no es ganar un poco, es ganarlo todo. Eso, perder no es ganar un poco, es ganarlo todo. Y realmente es de eso que nos está hablando el pasaje. Afuera, el mundo nos dice, sé tú mismo. Pero Jesús nos dice, niégate a ti mismo. El mundo nos dice, sigue tu corazón. Pero el Señor nos dice, no, ríndelo a Dios. ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Miren, hoy muchos persiguen el éxito, el reconocimiento, el placer, pero lo hacen perdiendo lo más valioso, su alma. Y Jesús no está en contra, obviamente, de que tengamos cosas, pero sí de que las cosas no nos tengan a nosotros. ¿Vale? El discipulado no es un camino cómodo. Seguir a Cristo es decirle, tomo mi cruz cada día. Y no solo cuando me conviene, no solo cuando todo está bien. ¿Vale? Es caminar con fe cuando el cielo parece cerrado. Es amar cuando duele. Servir cuando nadie aplaude. Y seguir confiando cuando no entendemos. Brutal esto, lo voy a repetir, miren. El discipulado, seguir a Cristo es amar cuando duele. Servir cuando nadie aplaude. ¡Wow! Y seguir confiando aun cuando no entendemos. Tremendo. ¿Me siguen hasta ahí? Están muy callados hoy. Está lindo, ¿cierto? El pasaje. Es hermoso. Porque al final cuando morimos, ganamos. Es que nos cuesta entender eso. Cuando dejamos nuestros sueños y tomamos los de Él, ¡wow! Ganamos. ¿Sí? No hay algo que hayas soñado que pueda ser mejor para ti, mayor que lo que Dios soñó contigo. O sea, no existe. Y es maravilloso y lo puedo decir hoy, porque yo me siento hoy así, viviendo el sueño de Dios. El mío no. Y lo digo con confianza porque estoy viviendo cosas, experimentando cosas que ni siquiera soñé.
y son maravillosas. El sueño de Dios. Dice el verso 27, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Esto es maravilloso, porque Jesús no solamente está hablando de tomar la cruz, de negarse a uno mismo, sino que está hablando de que también hay una recompensa. Jesús eleva la mirada de sus discípulos ahora al horizonte eterno. La cruz, negarse a uno mismo, duro, pero ojo, porque ese no es el fin. Ese no es el final. Ese es el inicio de la gloria. Después de la humillación viene la exaltación. Después de la entrega, la recompensa. Y ese es el motor del discipulado. Nuestros ojos puestos en Él, viéndole, viendo más allá de este mundo, de esta carne, de aquí, de donde estamos. Nuestros ojos puestos en la eternidad. No seguimos a Cristo solo porque vale la pena hoy. La vale total. Claro que sí. Pero no solo porque vale la pena seguirle hoy, sino porque también valdrá la pena eternamente. Bueno, y ya para ir terminando, van dos. El versículo 28, Jesús anticipa algo glorioso. Es tremendo, no sé si hablar un poquito de este verso ya, ahorita, o como en las series de antes, ¿no? Continuará. Entonces ahí yo digo, ¿quieres saber qué sucederá en el verso 28? No te pierdas el próximo. Miren, vamos a leerlo. De cierto os digo que hay algunos que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Que hay algunos de los que están aquí, le está hablando Jesús a sus discípulos. Entonces muchos dirán, no, pero ¿cómo? Todos se murieron y no vieron nada. Sí vieron y vieron más de lo que nosotros creemos que vieron muchísimo. Pero eso creo que valdría la pena dejarlo para el próximo capítulo, así que no se lo vaya a perder, ¿vale? El próximo pasaje, que arranca en el capítulo 17. Ahora, para ir concluyendo. Entonces, Jesús no solo anunció su cruz, sino que también nos entregó la que tú y yo tenemos que cargar hoy. El camino del maestro se convierte en el mapa del discípulo. El camino del maestro se convierte en el mapa del discípulo. Y es tremendo. Miren, el pasaje paralelo en Lucas. Lucas añade un detalle brutal que complementa perfectamente lo que estamos estudiando el día de hoy. Lucas capítulo 9, verso 23 dice, si alguno quiere venir en pos de mí, el mismo pasaje, ¿sí? Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día. Tome su cruz cada día y sígame. Esa expresión cada día muestra que el discipulado no es un acto heroico, tuyo y mío, sino que es una rendición constante. ¿Vale? No es morir una vez, es morir poquito a poquito, cada día. ¿Vale? Al orgullo, a la comodidad, a la voluntad propia. Tomar la cruz tampoco es buscar el sufrimiento. Ojo, esto es importante, ¿no? Es elegir la obediencia. ¿Vale? ¿Sí? No es que yo estoy diciéndoles aquí, no vamos todos a... No. ¿Vale? Tomar la cruz no es buscar el sufrimiento, sino elegir la obediencia. Es más, vamos a sufrir más en muchas ocasiones por no ser obedientes. ¿Vale? Es decidir cada día que Cristo reinará, incluso sobre mis deseos. Y ya con esto termino. Miren, esto me encanta. Esto me encanta, miren. Jesús está hablando de que cada uno de sus discípulos debía tomar su cruz cada día y seguirle. Y bueno, ya hablamos un poquito. ¿A qué hacía referencia el Señor con esto? No era, ¿cómo digo esto? Cuando Jesús dijo, tome su cruz y sígame, no era simplemente una metáfora poética. O sea, sabemos lo que implica el negarnos a nosotros mismos. Pero ser una imagen cruda, real y humillante, porque para nosotros la cruz hoy es una bendición. O sea, nosotros vemos la cruz como algo, pues donde comienza nuestra historia. El Señor murió en la cruz y nos salvó. Para algunos representa salvación, para muchos representa algo bonito, ¿cierto? Pero en el contexto era terrible. La peor de las muertes era llevar a cuestas el instrumento de tu propia ejecución. O sea, nada más humillante que eso.
¿Vale? Esto es interesante porque providencialmente, hubo alguien que literalmente cumplió esta frase. Obviamente antes de comprender la profundidad espiritual de lo que estaba sucediendo, pero sí hubo alguien que literalmente cargó la cruz con Jesús. Quiero que me diga el nombre de esa persona, usted que por ahí, cerquita. No, cerquita. Ese ofreció la tumba. Ese. Yo sé que lo tienes. ¿Por acá? ¿Quién da más? Ahí está. Simón de Cirene. Simón de Cirene. Miren, los evangelios nos hablan de un hombre llamado Simón de Cirene, que fue obligado a cargar la cruz de Cristo camino al Gólgota. ¿Sí? Mateo capítulo 27, verso 32. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Alguna vez estudiando esto, bueno, también lo encontramos en Marcos capítulo 15, verso 21 y Lucas capítulo 23, verso 26. Solo los menciono para que si los quiere buscar en casita, sería genial. Estas leyes romanas que habían, una de ellas dictaba que si un soldado romano te pedía llevar una carga, no podías oponerte, tenías que llevarla. Por eso es que Jesús habla después que si alguien te pide que lleves la carga, no solo la lleves una milla, llévala 2. ¿Sí? Interesante. Era un hombre común, extranjero, procedente de Cirene, una región del norte de África, la actual Libia. Venía del campo. Quizás solo buscaba participar en la Pascua en Jerusalén, tal vez. Pero en cuestión de segundos se encontró bajo el peso del madero del Salvador. Interesante. Y no fue por elección, fue forzado. Sin embargo, ¿usted qué cree? ¿Que eso será que una persona que se encuentra y ve el sufrimiento del maestro aquí al lado y lleva la cruz, algo no pasó en él? Algo tuvo que haber pasado en él, ¿cierto? Miren, Marcos menciona un detalle que los otros evangelistas no mencionan. Simón era padre de Alejandro y de Rufo. Atentos a esto, y con esto ya termino. Esto indica que los hijos de Simón eran bien conocidos por la comunidad cristiana a la que Marcos le escribió. ¿Vale? Marcos menciona a los hijos de Simón, Alejandro y Rufo, probablemente en Roma. Ahora, en Romanos 16, estuvimos hablando un poquito de eso. Recuerda que Pablo menciona unos colaboradores. Pablo envía un saludo diciendo, saluda a Rufo, al parecer el mismo hijo de Simón, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Cuando habla de su madre, no es a su madre y mía. Cuando habla de eso muestra una cercanía profunda, ¿cierto? Entre él, Rufo, Alejandro y su mamá. Muchos estudiosos, sostienen que este Rufo es el hijo de Simón de Cirene. Y si es así, obviamente ese encuentro con la cruz no solo cambió la historia de un hombre, sino de una familia. ¿Vale? Muchos comentan, y la historia habla de que este Simón de Cirene fue un ferviente seguidor de Jesús, y que su testimonio se extendió al norte de África y seguramente murió como un mártir, siendo mártir y llevando el evangelio al norte de África. Algunos relatos afirman que murió como mártir proclamando el evangelio de aquel cuya cruz una vez cargó. De ser un hombre que venía del campo, pasó a ser un portador del mensaje de la cruz. Lo que comenzó como un acto impuesto por los soldados romanos se convirtió en el inicio de una transformación eterna. Simón de Cirene nos recuerda que nadie puede encontrarse con la cruz de Jesús y seguir igual. ¿Vale? Algunos la cargan por obligación, otros le huyen a la cruz, pero los que la abrazamos por amor, somos transformados.